Amigos de Uniminuto, bienvenidos a un nuevo podcast, donde analizaremos la teoría de la Escuela de Frankfurt y haremos una síntesis de sus matices plasmados en una película, y como aún lo evidenciamos, en nuestra realidad. La comunicación o Escuela de Frankfurt la integraban un grupo de filósofos científicos y críticos agrupados en el Instituto para la Investigación Social fundado en la ciudad alemana de Frankfurt en 1923. Construyeron una teoría crítica de la sociedad. Sus intelectuales más destacados fueron Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas. Luego se asocia a Walter Peter. Estas teorías orientadas al cambio social en la historia ponen énfasis en el cambio en el tiempo y es contraria a la del estacionamiento social. Sus teorías funcionales y estructurales. Los ideólogos de Frankfurt analizan el bien para comprender el origen en el marco referencial y posición. Posición comunicativa. Vincularon la teoría con la práctica. Su propósito era cambiar las condiciones de prisión en las que vivían la mayoría de seres humanos y alcanzar su emancipación. Los integrantes de la Escuela de Frankfurt vivieron 3 experiencias que incluyeron su reflexión. La primera fue el proceso de burocratización en la Unión Soviética. La segunda fue la consolidación de los regímenes fascistas en el manejo y, por último, la potencia integradora del capitalismo en la sociedad del consumo. Para ellos, los medios de comunicación masiva tienen un efecto adormecedor que se traduce en la pasividad de la opinión pública. Los 2 principales conceptos de la teoría crítica son la alineación, donde deja de pensar por sí mismo, y la manipulación, donde se controla la voluntad a través del uso de ciertos instrumentos, tales como los medios de comunicación. Emisor manipula al receptor. Esta dialéctica de la ilustración se crea el concepto de la industria cultural. Este concepto intenta superar la noción de cultura de masas. Aquí surge la diferenciación entre cultura de las masas y cultura de las masas. La primera es la cultura que hace la gente, que verdadera cultura popular. La segunda, abro comillas, la cultura de masas, cierro comillas. En la producida por el sistema para manipular la gente, es decir, una industria cultural. Otra crítica de esta teoría es la que la industria cultural invade el tiempo de ocio, la recreación del individuo y lo asimila. Las formas propias del mundo de trabajo, el ocio, espacio donde podría ejercerse en la solidaridad colectiva. La creatividad y la libertad, la reflexión y la crítica se disuelven en un entrenamiento enajenante. La industria cultural es una de las expresiones del desarrollo de la concentración del capital y del dominio tecnoburocrático de los diversos sistemas de producción, y la industria cultural también genera un proceso de conformismo y de subordinación de las masas. En régimen establecido en medio de comunicación, informa que el gobierno deja de invertir recursos al seguro social y por lo tanto se cerrará el seguro social. Esto crea una manipulación de masas y de animación de pensamientos, ya que las personas no tienen un pensamiento propio o autónomo sobre eso. Pero nuestros compañeros Javier Solano y Herbert Armando Ríos pudieron encontrar en un reciente filme algunas de las características propias de lo que acabamos de resumir. Claro que sí, Rafael. El siguiente filme nos conlleva a una expresión muy importante de la comunicación y de los momentos socialistas y capitalistas, que nos habla de la teoría de la Escuela de Frankfurt. La película La Colonia es una historia basada en hechos reales, protagonizada por Emma Watson, donde realiza el papel de una azafata que va en busca de su novio, de profesión fotógrafo, que se encuentra secuestrado en Chile. En aquella época, en 1973, un 11 de septiembre, se produjo el golpe de Estado, que fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile, conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. Comenzó una campaña publicitaria contra la coalición de la Unidad Popular que tenía como objetivo desacreditar al gobierno de la época. Todo esto fue liderado por su jefe de seguridad, Augusto Pinochet. Pinochet, para mantener a los opositores y aquellos investigadores de otros países, formó un centro de concentración con algunos colaboradores narcisistas, el cual llamaron La Colonia. La Colonia era una secta donde se violaban todos los derechos humanos. Todo empieza con una manipulación de los medios para establecer una dictadura que iba en contra del gobierno de Allende. De allí podemos analizar el resultado y cuál fue el objetivo de Pinochet para manipular a las personas del país con su dictadura. Se utilizarían para tal fin todos los implementos de comunicación de la época.
Y estos elementos también los podemos observar en nuestra vida actual. Vale resaltar que todos estos pensamientos, todas estas clases sociales, todas estas participaciones que se vio en Chile con esta problemática de dictadura por parte de Pinochet, también la podemos observar en estos momentos, en la actualidad en Colombia, con la problemática que tenemos acerca de las reformas tributarias, acerca de todo lo del gobierno. Podemos observar que también se utiliza una forma muy parecida a lo que se estaba viendo en Chile y por supuesto a lo que nos explican las teorías acerca de lo que está ocurriendo en Colombia. Y es que precisamente, Javier, como en su momento ocurrió con el entonces presidente de Chile, a quien derrocó uno de sus funcionarios de confianza, en nuestro país ha venido ocurriendo situaciones similares. Recordemos algo que intentó el gobierno nacional actual imponerle a los colombianos con la reforma tributaria, algo que ante el cuestionamiento de la población se vino abajo, se vivió una especie de revolución que de hecho se mantiene latente en las calles del país, donde la gente indignada sigue manifestando que no está de acuerdo con muchas de las cosas que el gobierno quiere imponer. Muchas otras ideas de las cuales se habló en su momento y que hemos tenido la oportunidad de conocer más a fondo en las diferentes clases que nos brinda la Uniminuto, nos hacen ver reflejado allí, en esto que venía pasando desde tiempo atrás, que se asemeja mucho a lo que estamos viviendo en el país. Mire usted, acusaciones por parte de los ciudadanos hacia los medios de comunicación de presunta complicidad a un gobierno. Mucha gente cuestionando el trabajo de los medios bajo argumentos como de que los medios están comprados por quienes manejan el poder. Vemos también un gobierno que se sienta a la mesa de diálogos después de mucha insistencia por parte de los gremios trabajadores que buscan una solución, pero esa solución aún no se da. Y precisamente ese gobierno que dice sentarse a hablar con los representantes de la población, los representantes de la ciudadanía, luego da orden o da instrucción de que en las calles se emplee la fuerza para, digamos que de algún modo, menguar la crisis que se viene registrando en las calles. Vemos a unos jóvenes que, como ya lo reseñábamos, no confían en los medios porque argumentan que están comprados, pero se van a las redes sociales a, digamos que, caer en el mismo error que según ellos cometen los medios, y es el de manejar la información a conveniencia, porque los vemos revelando videos en los cuales son víctimas, pero también se conoce a través de los medios de comunicación hechos en los que ellos son quienes generan algún tipo de conflicto, y de esto ellos no hablan. Pero no son solamente ellos a quienes vamos a cuestionar frente a esta actitud, porque también la tienen las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que a través de los medios nacionales también dan a conocer esos hechos de violencia de los cuales ellos vienen siendo víctimas, pero no se le da la misma difusión a cuando ellos son quienes generan las lágrimas de una madre que pierde a su hijo, por ejemplo. Entonces vemos en lo que viene ocurriendo en nuestro país reflejado situaciones muy similares a las que vimos en la película, de las cuales le comentábamos hace unos minutos, y en las que en su momento vivieron los chilenos, historia que quisimos precisamente hoy compartir con ustedes para que se dieran cuenta, o para que tuvieran en cuenta a lo que seguimos viéndonos expuestos, y que todas estos criterios filosofales que en su momento surgieron se siguen dando en diferentes circunstancias y bajo diferentes ópticas, bajo diferentes criterios en nuestro país. Claro que sí, Rafael, claro que sí, Ever, compañeros, también podemos evidenciar de una forma muy precisa que la teoría que expusimos en este podcast nos demuestra cómo la comunicación puede intervenir ante una sociedad. En este caso vamos a afirmar de primera medida las redes sociales. Nos podemos dar cuenta de cómo en las redes sociales podemos manipular de una forma u otra a todos nuestros lectores. Se puede evidenciar también que habían opositores en las redes sociales que pues querían dañar o perjudicar al gobierno de turno. En este caso estamos hablando del gobierno del presidente Iván Duque, en el cual pues con memes y con relativos informes que se dan en las redes sociales podemos evidenciar cosas negativas de esta reforma tributaria. Al igual también vamos a ver por parte del gobierno y por parte de las personas, su secretariado, las cosas positivas que podemos ver acerca de esta reforma tributaria. De esta manera nosotros podemos destacar que con este filme y con esta proyección teórica que hacemos para todos ustedes nos damos cuenta de que se puede manipular a las personas
se puede manipular a una sociedad para establecer un conflicto o para modificar alguna reforma o algún trato descrito por parte del gobierno. Entonces es valioso evidenciar que nosotros podemos, que con la teoría de la escuela de Frankfurt y con todos sus científicos y con todos los criterios que cada uno de ellos apuntan, podemos reflejar a una comunicación adversa o viceversa para tener un resultado o una motivación con la sociedad. De esta manera, Javier, Rafael, amigos de la Uniminuto, hemos querido traer a colación la escuela de Frankfurt, la manera en que en su momento se evidenció en la historia de un país y cómo en este momento, podríamos decir nosotros, la vinculamos a muchos de los hechos que vienen ocurriendo en nuestro territorio colombiano. Desde luego, también pues tuvimos en cuenta el concepto plasmado en un film, en una película con un elenco reconocido, donde la historia también nos evocó esa situación registrada en Chile en la que muchas personas fallecieron, otras incluso nunca aparecieron, nunca se llegó a saber nada más de ellos. El momento en que el gobierno, la gente poderosa y que se cree intocable, llega a ser derrocada por sus propios servidores. Luego la revolución, por así decirlo, de el pueblo en contra de esas personas que venían de algún modo manejándolo todo a su conveniencia. Y eso es lo que hemos querido el día de hoy compartir con ustedes bajo este análisis que hemos hecho con nuestros compañeros Rafael y Javier. Nos reencontraremos en un próximo podcast para seguir tocando estos temas de interés. Llegué a Chile hace unos 4 meses y se ha convertido en mi país. Pero en este país necesitamos solidaridad. ¡Venceremos! ¡Eh! Dame la cámara. Ahora es mía. Te quiero. ¿Diga? ¿Qué? Ha habido un golpe militar. Tenemos que ir. ¿Y a dónde iremos? No lo sé, a donde sea. ¡Corre! ¿Sabes dónde está? En el sur, en un sitio completamente aislado del mundo. ¿Cómo se llama? Colonia Dignidad. Es como una secta dirigida por un hombre llamado Paul Schaefer para crear un mundo según sus normas, en un lugar perdido. ¿Y si voy allí y entro en la secta? Yo no lo haría. Te expones a no poder salir. Pasa. Llevamos una vida pobre y humilde. Si te unes a nosotros, no te podrás ir. ¿Es así como sirves al Señor? Debes de tener un novio, alguien que te quiera. No. Te acogí como a una hija. Y ahora me muestras tu auténtico rostro. ¡Vamos! ¡Vámonos! Ah, crees que cometiste un error, que no deberías haber venido.